SER Podcast. Con Pedro Sánchez de viaje a Washington, el plato fuerte del mitin del PSOE a esta hora es la apertura oficiosa de campaña. Nadia Calviño está en Valencia. La Comunitat Valenciana es una de las plazas más codiciadas de cara al 28 de mayo. Entre hoy y mañana prácticamente todos los partidos pasarán por ahí, aunque Feijóo, el líder del PP, esta tarde está en Badajoz. Guillermo Lerma, vamos con los mensajes de este inicio de campaña adelantado unas horas. Se está produciendo ahora mismo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Primeros mensajes de estos 17 intensos días que tenemos por delante, un arranque de campaña inusual, como decías, con el líder del primer partido, el presidente del gobierno en Estados Unidos. La foto de Sánchez con Biden mañana en la Casa Blanca va a ser la primera baza electoral del PSOE, que con el secretario general Fuela de España ha desplegado a 6 ministros del gobierno por todo el territorio. A esta hora empieza el acto central, Calviño y Ximo Puig en Valencia, una plaza muy codiciada como la alcaldía de Barcelona, donde acaba de lanzar este mensaje la ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, María Jesús Montero. Hoy empieza la campaña. Esto significa que hoy podemos pedir el voto por fin. ¡Por fin! Para pedir el voto hay que esperar hasta la medianoche del viernes. El PSOE que asegura... que todavía no puede. Eso es, hasta las 12 de este viernes no se puede pedir el voto. Todavía no puede. Luego viene la Junta Electoral. Un PSOE, Aymar, que asegura que está en disposición de conservar todo su poder autonómico y de quedar por delante del PP en municipales, algo que va a intentar evitar Feijóo, que a esta hora participa en un mitin en Badajoz. Esta mañana reivindicaba un triunfo en Valencia como símbolo de su buscado cambio de ciclo en España. Esta semana se ha hablado mucho de que nos importa ganar en Valencia. Hay algunos que no les importa ganar. No, oye, vamos a perder, pero si podemos gobernar. No. Nosotros no vamos a gobernar perdiendo. Nosotros solo vamos a gobernar ganando. A la Comunidad Valenciana llegarán mañana las líderes de Podemos, Belarra y Montero, la secretaria general que ha empezado en Madrid con la pegada de carteles y lanzando este dardo a su socio de gobierno. Todos los partidos, o muchos partidos, van a hacer muchas promesas. La diferencia es que este es un espacio político que cumple con lo que se propone, que cumple con lo que promete. Nosotras cumplimos. Ni Belarra ni Irene Montero van a coincidir con Yolanda Díaz en la campaña. La líder de Sumar hará equilibrios para apoyar a los socios de Sumar y también a los candidatos morados. Hoy la vicepresidenta está en Mieres y Abascal Aymar. Abascal se toma la tarde libre porque Vox empieza la campaña mañana viernes. Que la suerte nos acompañe, Guillermo. Y mucho ánimo que nos queda. En la SER nos pillan con las maletas hechas porque nos vamos de gira electoral. En estas 2 semanas de campaña, los equipos de Hoy por Hoy, con Ángels a la cabeza y el de Hora 25 también, recorreremos 19 ciudades de 17 comunidades autónomas para hablar de lo que de verdad preocupa a los ciudadanos en cada territorio. Empezamos mañana mismo, Ángels en Madrid, hablando de sanidad, nosotros en Santiago sobre dependencia. Ha muerto esta tarde la mujer apuñalada en el cuello por su pareja a principios de semana en Móstoles. Tenía 40 años y el hombre la mató delante de su hijo de 13. Él está ya en prisión. Alfonso Gea. Las lesiones que presentaba la víctima eran críticas. Las cuchilladas en el cuello que presuntamente le asestó el martes pasado su compañero sentimental habían afectado a tantos vasos sanguíneos que en realidad nunca ha podido recuperar su sistema hemodinámico, a pesar de que fue intervenida con rapidez en el hospital 12 de octubre de la capital. Ella tenía 40 años, su agresor 52 y el hijo 13 años. El chico presenció la agresión y fue quien solicitó ayuda. Se trata de la víctima mortal número 15 en lo que va de año por violencia machista, por violencia de género. Previsión del tiempo, Jordi Carbón. Buenas tardes. Mañana continuará el descenso de temperaturas, de manera que el ambiente en general se notará fresco. Solo hará un poco de calor en Extremadura, Canarias, sur de Castilla-La Mancha y el interior de Andalucía, con máximas cercanas a los 30 grados. El ambiente será fresco incluso durante la tarde en el Cantábrico y el Mediterráneo, que es también donde esperamos, como hoy, que caigan chubascos. En el Mediterráneo algunas tormentas descargarán de manera torrencial. Lamentablemente, lluvia localizada, no generalizada. El fin de semana se mantendrá una situación muy parecida. A partir de Inmedia Radio a la carta, nosotros vamos a seguir con Hora 25 por Ser Más y en los móviles, y en la antena de la SER empezará Carrusel Deportivo. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, con la semifinal de la Europa League entre la Juve y el Sevilla, partido de ida que se juega en Turín. Este es el equipo con el que sale el Sevilla: Bono en portería, Navas, Gudel, Badei, Acuña en defensa, centro del campo el esperado con Fernando, Rakitic, Oliver Torres, arriba Ocampo, Nesiri y Bryan Gil. La Juve sale con todo, arriba Di María y Vlahovic. El Sevilla busca meterse
meterse en la final de la Europa League. Empieza Hora 25. Desgranando la última macroencuesta preelectoral del CIS antes de las elecciones del 28 de mayo. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes. Es un sondeo con dos patas, la pata municipal, la pata autonómica. Vamos a empezar por esta última, las autonómicas, que tiene un titular claro. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso está rozando la mayoría absoluta. Aún en el peor escenario para ella podría gobernar con Vox. Y en la Comunidad Valenciana, otra de las grandes plazas del 28M, la izquierda mantendría el gobierno. Todo esto con horquillas amplias, así que en Madrid Ayuso repetiría sí o sí, según el CIS. La cuestión es si en solitario o con Vox. Y en la Comunidad Valenciana, aunque el PP gana en votos, la izquierda suma como para reeditar el pacto del Botànic. El PSOE conserva la mayoría de sus gobiernos, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Asturias. También Extremadura, aunque allí Vara perdería la mayoría absoluta según el CIS. Los socialistas pueden además revalidar con los pactos el gobierno de Chivite en Navarra. Muy abierto el escenario en La Rioja, donde el PP puede arrebatarle el gobierno al PSOE. Los populares tienen opciones también en Aragón si pactan con los regionalistas. Revilla pierde la mitad de sus escaños en Cantabria, desbancado por el PP, que en Murcia seguiría necesitando el apoyo de Vox. Según el CIS, Podemos consigue entrar en todas las comunidades y Ciudadanos en ninguna, ni una sola. Y sobre las municipales, el CIS ofrece resultados para 8 grandes ciudades y en la capital, en Madrid, Almeida no tiene asegurado repetir en el ayuntamiento. Depende de si Podemos entra o no. Y la horquilla de nuevo contempla las dos posibilidades, que Podemos se quede fuera o que consiga 4 concejales. En este caso, la suma de Más Madrid, segunda fuerza, del PSOE y de Podemos podría desbancar a Almeida, que seguiría siendo el más votado. Ciudadanos, socio actual del gobierno, podría desaparecer. En general, los alcaldes actuales pueden revalidar sus mandatos. El socialista Antonio Muñoz en Sevilla con Podemos e Izquierda Unida, Óscar Puente y Abel Caballero, también del PSOE, en Valladolid y Vigo, y Joan Ribó de Compromís en Valencia. Y en Barcelona gana Ada Colau, pero con el socialista Collboni muy cerca y podría sumar con Xavier Trias de Junts. En el último Consejo de Ministros, antes de la campaña, el Gobierno ha aprobado hoy un paquete de ayudas directas a los agricultores, ganaderos y también a los apicultores afectados por la sequía, por valor de 636 millones de euros son esas ayudas. Es la partida principal, pero el plan que ha salido hoy de Moncloa es más amplio, de hasta 2.000 millones, e incluye también medidas fiscales e inversiones en infraestructuras nuevas. Pablo Anzola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, un paquete que pone la mirada en el largo plazo, pero que supone sobre todo una inyección de liquidez a corto. 636 millones se van en ayudas directas a ganaderos y agricultores que también recibirán excepciones fiscales o podrán aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Otro punto importante es que se va a ampliar la subvención a los seguros agrarios, seguros que cada vez son más caros y cubren menos superficie. Estas son las principales medidas de un plan, decía Luis Planas, que tiene un objetivo: asegurar la continuidad productiva de nuestro sector primario. La otra pata del plan la sustentan 1.400 millones de euros para mejorar la gestión del agua en actuaciones urgentes en las cuencas más afectadas, pero también, por ejemplo, para la construcción de desaladoras. Necesitamos gestionar la demanda, impulsar la eficiencia del uso del Consejo de Ministros sale también la prohibición de trabajar a determinadas horas del día cuando haya alerta naranja o roja por calor, y se adelanta a mayo el plan de prevención laboral por este problema. En total se han movilizado 2.190 millones de euros para paliar las consecuencias de la sequía. La sequía es la preocupación añadida a los problemas que ya afronta la España rural. Y además es un problema transversal. Preocupa tanto en pueblos de Sevilla o Guadalajara como de Vizcaya. Raúl Palacio es el alcalde de Carranza. Tenemos una balsa de captación de acumulación de agua defectuosa que hizo la propia Diputación Foral, que se niega o no asumen su responsabilidad y no se reforma, no se acondiciona. Y cuando hay años de sequía intensa, pues tenemos problemas de abastecimiento. También es transversal la despoblación. Cuando oímos España vaciada solemos pensar en pueblos de Soria, de Teruel, pero también lo sufren en Granada, Asturias, en Murcia. Javier Andreo es el alcalde de Aledo, es una localidad murciana de apenas 1.000 habitantes. En el caso de la vivienda es un aspecto fundamental, porque si alguien decide continuar viviendo en su pueblo o venir a vivir a Aledo en este caso, pues si no tiene fácil acceso a la vivienda es imposible. Sin vivienda es imposible, pero también sin empleo, sin servicios, sin atención médica, sin colegios e institutos, sin transporte público, sin infraestructuras. Con estos problemas conviven cada día casi 6 millones de personas que viven en la España rural. Información de Miguel Ángel Muñoz Encinas. Hora 25. Con Aimar Bretos. La entrevista a Xavi Gámez, enfermo de ELA, anoche en Hora 25, ha reactivado el debate sobre el bloqueo de la ley de la ELA en el Congreso. PSOE y Unidas Podemos dilatan la tramitación de la ley, han aprobado ya hasta 47 prórrogas del periodo de enmiendas.
¿Con qué argumentos, Mariola Lurido? En el PSOE no lo explican. Remiten al Gobierno que ha creado un grupo de trabajo con sanidad, seguridad social y derechos sociales. En Podemos no quieren agravios comparativos con otros enfermos, dice Pablo Echenique. Que la ley se aplique a la ELA, pero que también se aplique a otras enfermedades neurodegenerativas de progresión rápida que generen los mismos problemas, ¿no?, en los pacientes o en las familias. Hay indignación en los pacientes y en Inés Arrimadas, que propuso la ley para garantizar su asistencia en las últimas fases. Que son las fases en las que los pacientes pues requieren más cuidados y muchas veces son tan caros que muchos enfermos de ELA tienen que elegir o morir o arruinar a sus familias. Muchas familias no pueden asumir un gasto de hasta 50.000 euros anuales para dar una atención digna a una terrible y dura enfermedad. Hemos ofrecido al ministro de Sanidad, José Manuel Miñones, estar esta noche aquí en Hora 25 para explicar su posición sobre este asunto en concreto, pero ha declinado nuestra oferta. Sentencia importante en España. Un juzgado ha reconocido el derecho de una embarazada a elegir ella, no el médico, ella si quiere un parto natural o una cesárea. La sentencia, en concreto, se refiere a una mujer embarazada de mellizos a la que los médicos le impusieron, eso se dice el fallo, le impusieron un parto natural que se alargó 17 horas y que terminó con uno de los niños con lesiones cerebrales irreversibles. Los jueces lo consideran violencia obstétrica. Consideran que la mujer tenía derecho fundamental, dicen, a elegir entre parto o cesárea, debidamente informada de los riesgos de cada cosa. No fue así y la Sanidad Canaria tendrá que indemnizarla con 1 millón de euros. Redacción en Canarias, Miguel Ángel Rodríguez. 17 horas para dar a luz, un auténtico suplicio que tuvo graves consecuencias. Según la sentencia, a la madre le fue impuesta, dice el juez, manu militari, el criterio médico de las facultativas que asistieron al parto y que no contemplaron la alternativa de aplicar una cesárea. El magistrado considera que no fue informada, la madre, de las circunstancias ni de las ventajas o desventajas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea. Además, reprocha al Servicio Canario de Salud una concepción patriarcal de la mujer, desdeñosa, dice, con su capacidad de autodeterminación. El servicio argumenta que la decisión final es del obstetra, quien se apoya en protocolos establecidos. La Sanidad Canaria tendrá que indemnizar a la madre con 1 millón de euros, más intereses. El menor afectado tiene reconocido un grado de discapacidad del 83%, resultado de las lesiones neurológicas provocadas durante el parto. El Gobierno de Canarias puede recurrir, interponer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del Archipiélago. Hora 25 con Aimar Bretos. Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili. ¡Firme! Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones. En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta. El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias. Ahora vuelvo. La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo. Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230. Volkswagen. ¿Recuerdas el día que quisiste ser periodista? Pues ha llegado el momento en el que te convertirás en uno de ellos. Apúntate al máster de periodismo de El País y aprende esta profesión desde dentro de la mano de profesionales en activo. Más información, plazos y becas en escuela.elpaís.com. Inscríbete ahora. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Se acuerdan de aquello de que el rescate a los bancos no iba a costar un duro a los contribuyentes y cómo terminó todo?
Bueno, en Estados Unidos parece que efectivamente no habrá dinero público para pagar el rescate a los bancos pequeños y medianos que están cayendo. Lo pagará la propia banca. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Los 113 mayores bancos de Estados Unidos van a ser los que paguen el rescate de la banca pequeña. Esos grandes bancos se han comprado a los bancos pequeños a precios de descuento. Así que el Tesoro americano, el Fondo de Garantía de Depósitos, dictan que paguen un impuesto especial de $16.000 millones. Ese impuesto se devengará a partir de 2024 y se hará durante 2 años. Y no ha habido ni debates sobre inseguridades jurídicas ni protestas políticas. Se asume que no ha de ser ni el consumidor ni el contribuyente el que pague la consolidación bancaria y el rescate bancario. Lo pagarán solo los grandes bancos, los que tienen más de 50.000 millones de beneficios. Eso significa que habrá nombres como JP Morgan, nombres como Bank of America y no los bancos pequeños. Los que tienen menos de 5.000 millones de volumen de negocio quedan exentos. Todo esto sin polvareda política y con 60 días a partir de ahora para presentar alegaciones. Allí en Estados Unidos, hoy a las 6 de la mañana hora española, esta próxima noche, decae en Estados Unidos el llamado Título 42. Es una norma que aprobó Trump con la excusa de la pandemia y que le permitía expulsar en caliente a los migrantes que cruzaran la frontera desde México y que entraran a Estados Unidos. Podían expulsarlos automáticamente, antes incluso de que pudieran pedir asilo. Ante la perspectiva de que esta ley deje de estar en vigor esta noche, hay decenas de miles de personas agolpadas en la frontera entre México y Estados Unidos, en el lado mexicano, para intentar entrar en cuanto decaiga la ley, con la esperanza de que ya no los devuelvan inmediatamente. Yo sé que todos mis compañeros que somos migrantes de muchos países lo vamos a lograr. Gracias a Dios. No sabemos si el jueves nos dejarían pasar, de repente se colapsaría, atracarían y no tenemos realmente una seguridad. Pues, que comida, tenemos que salir por comida para poder alimentarnos y ayudar lo poquito que podamos a los niños, porque nosotros los adultos aguantamos. ¿Cuántos niños traen? Traigo 6. 6 niños. ¿De qué edades? De 16, de 13. 1 mes y medio ya llevo guerreando, luchando. Se calcula que solo en Ciudad Juárez hay 12.000 personas como estas a las que acabamos de escuchar. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha reconocido que la situación en los próximos días puede ser caótica. Pablo Morán. El Título 42 es el conjunto de restricciones que ha aplicado Estados Unidos por la pandemia y para miles de migrantes ha representado un muro fronterizo mayor que el que prometió Donald Trump. Con él se han realizado algo más de 2,5 millones de expulsiones en algo más de 3 años y muchos de los que esperan ahora en suelo mexicano ven una oportunidad de cruzar la frontera. Pero Washington no lo va a poner fácil. Ha endurecido su política de asilo, ha enviado a 1.500 soldados en apoyo a las patrullas fronterizas y ha lanzado una campaña para disuadir a los migrantes. La frontera no se abre, avisaba hace unas horas el secretario de Seguridad Nacional norteamericano. México también está en alerta. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia. Ciudades fronterizas como El Paso o Laredo han emitido declaraciones de emergencia y en Texas su gobernador ha anunciado el despliegue de fuerzas tácticas especiales para interceptar y repeler, dice, a los migrantes que intenten cruzar a suelo norteamericano. Y sobre otra crisis humanitaria, la que se sigue viviendo en Irak, 20 años después de la invasión de Estados Unidos, quedan todavía algo más de 1 millón de refugiados y el Estado Islámico sigue actuando, incluso intenta reforzarse reclutando niños. Hemos estado en un colegio de Mosul al que las niñas han vuelto precisamente después del paso del Estado Islámico, un centro que dirige una mujer a la que los terroristas le destrozaron la vida. Un niño del Daesh asesinó a su marido y lo retransmitieron por televisión. Con ella ha hablado el enviado especial de la SER a Irak, Ángel Villascusa. Sina Ghanim lleva trabajando en este cole de Mosul desde 1995. Ni siquiera lo dejó cuando llegó el Estado Islámico y a pesar de que les obligaron a cambiar el currículum. En lugar de sumar y restar manzanas, los yihadistas les obligaban a hacerlo con bombas. De aquellos años oscuros, Sina tiene una historia de terror. Un día entraron a su casa y esposaron a su marido. Cuando llegó la fecha en la que supuestamente iban a liberarle, su familia encendió la televisión y un niño de 7 años ejecutó a su marido en directo.
Es sabido que los yihadistas reclutaron a menores en el campo de desplazados de Dibaga. Magid, también de Mosul y de 18 años, relata que de sus 5 amigos, 3 de ellos acabaron formando parte del ISIS. Irak trata de sobreponerse de esta sucesión de guerras, de tanto dolor que ha dejado a miles de personas en campos. El plan del gobierno es cerrarlos poco a poco. UNICEF y la ayuda humanitaria de la Unión Europea piden que se garantice su protección y que si hay retorno sea voluntario y organizado. Hora 25. Aimar Bretos. El Parlamento Europeo ha dado hoy un paso importante para intentar poner algún tipo de límite al desarrollo descontrolado y al uso descontrolado también de la inteligencia artificial. Lo van a hacer a través de una ley específica, una ley que, según han aprobado hoy 2 comisiones de la Cámara, exigirá que todo contenido creado con sistemas como ChatGPT vaya bien identificado y pretende prohibir el uso de la inteligencia artificial para, por ejemplo, vigilar manifestaciones. Ahora bien, es un proyecto al que aún le queda mucho trámite por delante. Nieves Goicoechea. Europa quiere ganar la carrera a Estados Unidos por la regulación más estricta de la inteligencia artificial. El texto del Parlamento se va a votar en junio, pero luego deberá ser analizado por el Consejo y la Comisión. Se espera que esté listo el año que viene. Estas tecnologías se van a clasificar según la peligrosidad que tengan para nuestra privacidad. Lo más polémico es el veto del Parlamento para grabar y procesar imágenes de nuestro rostro o de nuestra voz en lugares públicos mediante sistemas de inteligencia artificial. Se protegerán también mejor los derechos de autor. Los desarrolladores de programas que entrenen una inteligencia artificial deberán informar si lo han hecho con contenido protegido por derechos de autor. Y los que creen contenidos con ChatGPT o con el creador de imágenes Midjourney también deberán aclarar si estas publicaciones son falsas o han sido manipuladas. La mirada de Xavi Vidal-Folk. Ante la monstruosa sequía, lo que hay es lo que había que hacer. Ayudas millonarias a los agricultores para que no tiren la toalla y puedan seguir cultivando en el futuro. Normas laborales para proteger a los trabajadores del campo de las horas punta. Y rápida inyección de dinero para acelerar las obras de modernización hidráulica pendientes. Es falso que el gobierno no hubiera hecho nada hasta ahora contra la sequía. Es cierto que podía haber imprimido más celeridad a algunas inversiones, como ocurre también con distintas comunidades autónomas y de distintos colores. Por eso, porque todo es siempre mejorable, se espera el concurso de la oposición para mejorar las actuaciones oficiales. Pero una cosa son las propuestas o los calendarios durante las cuales haya que desarrollarlas y otra, exabruptos como el espetado por Núñez Feijóo, según el cual el gobierno conduce a la agricultura al colapso. Acusando al sanchismo de las calamidades naturales, el presuntamente ponderado Feijóo se coloca en una posición más extrema que la ultra francesa Marine Le Pen cuando la pandemia. Entonces apoyó respetuosamente los estados de alarma del presidente Emmanuel Macron. Se coloca también más allá de la derecha de la originalmente fascista italiana Giorgia Meloni, que negaba el cambio climático, pero ya no. Quizá el expresidente gallego está nervioso porque las encuestas no le reconocen el paseo triunfal hacia la Moncloa que se imaginaba, sino más bien algún avance que le acercaría al empate. Ni siquiera en las calamidades naturales levanta el vuelo. Se entiende su frustración y se le puede recomendar una taza de tila, pero que no escupa el cielo, por Dios, que luego truena, diluvia y la sequía se convierte en temporal e inundaciones, y para entonces la palabra colapso ya estará demasiado gastada. Lo dicho, a partir de 1:30 empieza Carrusel en la SER con Dani Garrido y con todo su equipo, y nosotros en SER Más y en los móviles seguimos con Hora 25. Llegamos así al minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.